Razones y proporciones. Razón. Se llama razón entre dos números n y m, con m distinto de 0 al cociente de la división de n por m. Cuando estoy hablando del cociente de la división, estamos diciendo que se va a dividir n entre m. Se representa n sobre m, donde n se llama antecedente, o sea, el numerador será el antecedente, m, que es el denominador, es el consecuente de la razón. Cuando nos den una proporción de esta forma, n raya m, lo que se lee es n es a m, y también se puede expresar como n, dos punticos m. Vamos a hacer un ejemplo para poder entender mejor esto. Si un automóvil por cada 8 galones de gasolina recorre 240 kilómetros, ¿cuál es el rendimiento del automóvil por galón de gasolina? Entonces nosotros, cuando nos están preguntando por este tipo de problemas, lo que nos están diciendo es el rendimiento. Recordemos que los automóviles hoy en día tienen un buen rendimiento y dependiendo de eso, uno lo compra. El rendimiento significa qué tantos kilómetros recorre por un solo galón. Dependiendo de eso, tú compras o no compras el vehículo. Entonces así vamos a llamar al rendimiento. La razón es una división entre la distancia recorrida y los galones consumidos. Miremos aquí. Entonces, la distancia consumida es 240 kilómetros, que nos está diciendo, sobre 8 galones, que fue los galones que recorre el automóvil. Entonces, al realizar esta división, que es 240 sobre 8, nos queda 30 kilómetros por galón. ¿Qué quiere decir esto? Nos está indicando que con un, con un galón de gasolina, con un solo galón de gasolina, va a recorrer 30 kilómetros. Ejemplo, se llama morbilidad a la razón del número de enfermos entre el número de habitantes de cierto territorio. Vamos, en estos momentos suponemos que la estadística de una ciudad indica que existen 25 contagios de coronavirus por cada 1000 habitantes. ¿Cuál es la morbilidad? Entonces, lo que nos está diciendo aquí, vamos a ver una persona a cuántas personas puede infectar. Eso es lo que nos está queriendo decir. Esa es la morbilidad, la razón que existe en la división entre el número de enfermos y entre un cierto número determinados de habitantes. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Morbilidad va a ser igual. Hay 25 infectados por cada 1000. Eso está diciendo el ejercicio. Simplificamos, la quinta de 25 es 5 y la quinta de 1000 es 200. La quinta de 5 es 1 y de 200 es 40. ¿Qué me está queriendo decir esto? Que existe un enfermo de COVID por cada 40 habitantes que hayan en el momento. Proporción. Se llama así a la igualdad entre dos razones. Simbólicamente se escribe. Cuando nosotros igualamos dos razones, o sea, tengo una razón, después consigo otra razón, y las igualamos a esa igualación de esas dos razones, le vamos a llamar proporción, y la vamos a leer así, A es a B como N es a M. A y M se llaman extremos, esta A y esta M le llamamos extremos, y a la B y a la N le vamos a llamar los medios. Cuando las razones que forman una proporción son razones equivalentes. Igualdad, acuérdense de equivalencia de racionales. Son iguales. Acá está diciendo lo mismo. Cuando son iguales es porque hay una equivalencia.
Son proporciones 2 es a 3 y 6 es a 9. También podemos decir 2 tercios y 6 novenos, pero ya sabemos que se lee es 2 es a 3 y 6 es a 9. ¿Por qué sabemos que son proporciones? Porque 2 es a 3 es una división. Recordamos que una razón es un cociente indicado. Entonces dividimos y nos da 0,6666. Y lo mismo hago con 6 sobre 9. 6 dividido 9 también nos da 0,6666. Como nos da el mismo cociente, ya podemos decir que estas dos razones, estas dos razones forman una proporción. Para determinar nosotros realmente que que dos razones son una proporción, hay una propiedad fundamental de las proporciones. Esa es la que nos indica. Y ahora estamos hablando de fracciones equivalentes. Entonces dice, en toda proporción, el producto de los extremos es igual al producto de los medios. Es decir, A es a B como N es a M, entonces hacemos el producto cruz, que es así es que se hallan fracciones equivalentes, recordemos, A por N debe ser igual a B por N. Si eso se da, podemos decir que esto es una proporción, de lo contrario no sería proporción. Miremos, 6 es a 8 como 3 es a 4, entonces vamos a realizar el producto cruz, que sería 6 por 4 debe ser igual a 8 por 3. Y aquí observamos que 24 es igual a 24, por consiguiente 6 es a 8 como 3 a 4 es una proporción, porque existe esa igualdad. Cálculo de un término de una proporción. La propiedad fundamental nos permite hallar el valor n de cualquier término desconocido de una proporción. Cuando nos den hallar un término desconocido de una proporción, mm, ese término se llama la cuarta proporcional. Entonces, vamos a mirar un ejemplo de cómo hallamos la cuarta proporcional. El ejemplo primero dice, calcula el término desconocido de las siguientes proporciones. N es a 8 como 2 es a 16. Por la propiedad fundamental de las proporciones, realizamos el producto cruz. N es a 16 como 8 por 12. Multiplicamos este. N por 16 como y 8 por 12. Y ahora cogemos y decimos, como este 16 se está multiplicando a n, pasa a dividir a 8 por 12, que nos da 96. Y 96 sobre 16. El segundo ejemplo. 0,75 es a 4 como 3 es a n. Aquí la cuarta proporcional está en la segunda razón. Entonces, aplicamos la propiedad fundamental de las proporciones, que es el producto cruz. O sea, 0,75 por n igual a 4 por 3. Entonces, volvemos y decimos, como vamos a hallar el valor de n, 0,75 está multiplicando, pasaría a dividir a 12. Y esa división nos da 16. El tercer ejemplo dice 5 es a 3 como n, 5 tercios es a n como 7 sextos es a 4 tercios. Entonces aquí vamos a mirar la cuarta proporcional es n. Está en la primera razón. No importa que aquí haya números racionales, eso no tiene que ver nada. Aplicamos la propiedad fundamental de las proporciones y nos queda que 7 sextos por n, que estoy multiplicando en cruz aquí, debe ser igual a 5 tercios por 4 tercios. Y ya sabemos cómo se multiplican números racionales. Así que nos va a quedar que n va a ser igual a 20 novenos sobre, y este 7 es a 6, 7 sextos se está multiplicando a n, pasaría a dividir. Y vamos a aplicar una regla que se llama ley de la oreja, que multiplica uno los extremos arriba en el numerador y en el denominador multiplica los medios. Entonces nos daría 20 por 6 en el numerador y 9 por 7 en el denominador. Y podemos decir entonces que el valor de n va a ser igual a 120 sobre 63. Y n sería sería igual, simplificando por tercera de 120 es 40 y la tercera de 63 es 21. El segundo ejemplo. Vamos a hacer el cuarto ejemplo
y dice, 1 es a 4, un cuarto es a n, como n es a 25. Sabemos por la propiedad fundamental de las proporciones que realizamos el producto cruz y decimos n por n es n cuadrado. Ya sabemos propiedades de la potenciación. Se escribe la base y se suman los exponentes. N por n cuadrado igual a 25 por 1 es 25 sobre 4. Y para quitar la exponente ya hemos dicho que extraemos la raíz cuadrada y nos quedaría que n es igual a raíz cuadrada de 25 sobre 4. De ahí podemos decir que la raíz cuadrada de 25 es 5 y de 4 es 2. Ese sería el valor de la cuarta proporcional. Vamos a ver unas propiedades fundamentales para poder hallar otros valores que a veces se requieren. Nos dice las propiedades de las proporciones, la primera, que si A es a n como n es a m, es una proporción. Entonces, miremos, A más N, o sea, estoy sumando los antecedentes, B más N, estoy sumando los consecuentes, eso es igual a la primera proporción y también esa suma es igual a la segunda razón, perdón. Entonces, por eso que nos dice que A más N sobre B más M es igual a sobre B y el mismo A más N sobre B más N es igual a N sobre M. De igual forma cumple para la diferencia, es decir, para la resta. Si restamos, también se cumple esta condición A menos N, B menos M es igual a A sobre B, y A menos N, B menos M es igual a N sobre M. Esto nos daría eh, nos daría otra proporción donde no solo se cumple para la suma, sino también para la diferencia. Luego, la suma o diferencia de los antecedentes y consecuentes es equivalente a cualquiera de las razones dadas. Vamos a hacer un ejemplo para entender la propiedad que acabamos de hacer. Dice 8 es a 5 como 16 es a 10. Vamos a sumar estos antecedentes. 8 más 16 y 5 más 10. Ese debe ser igual a la primera razón, que es 8 es a 5. De forma similar, esta suma también debe ser igual a la segunda razón. Entonces, podemos con toda seguridad decir ahora sí que estas son proporciones. Miremos, a pesar de que sumé, sigue siendo una proporción, porque 8 más 16 es 24 y 5 más 10 es 15, como 8 es a 5, y en el otro 8 más 16 es 24 y 5 más 10 es 15, como 16 es a 10. Vamos a mirar que todas sí son proporciones a pesar de que sumé. Entonces, en la primera, 8 es a 5 como 16 es a 10, multiplicamos en cruz y nos da que 8 por 10 es igual a 5 por 16. En la segunda, 24 por 5 es igual a 15 por 8 y en la tercera 24 por 10 debe ser igual a 15 por 16. Mire que estoy igualando, sí, sin embargo nos tiene que seguir dando proporciones. Si no nos da igualdad, esto estaría mal. En la primera nos dice que 8 por 10 es 80 y 5 por 16 es 80. Nos dio la igualdad, no hay problema. Es una proporción. Y a pesar de que sumé, sigue siendo proporción. 24 por 5, que es 120, y es igual a 15 por 8, que es 120. Sigue siendo proporcional para que la igualdad es la primera razón. Y igualé a la segunda razón y también sigue siendo proporción. 24 por 10, que es 240, y 15 por 16 también es 240. Aquí comprobamos que sume o reste siguen siendo proporciones. Miremos un ejemplo. Dice calcular el término desconocido de la proporción n es a 8 como m es a 7. Pero nos dan una condición que dice que n más m es igual a 30. Esa condición me está diciendo que estoy sumando estos antecedentes de aquí, n y m. Ya sabemos qué proporción es. Sumar antecedentes debería sumar consecuentes e igualamos a la primera razón n a 8. Y esa misma suma la igualamos a la segunda razón m es a 7, como acabamos de hacer en el ejemplo anterior. Y hallamos los valores de n y m. Entonces aquí nos queda que n más m es a 8 más 7, lo que yo les decía, sumamos. Y debe ser igual a n sobre 8. En el segundo, ya sabemos que n más m es 30, estoy reemplazando, y 8 sobre 7 es 15. Y ese debe ser igual, ahora sí. 30 es a 15 como n es a 8.
Y ahí vamos a encontrar el valor de n. Multiplicando en cruz, 8 por 30 es 240 y 15 por n, pues 15n. Y este 15 está multiplicando, pasaría a dividir. Y esa división nos está diciendo que el valor de n es 16. Vamos a hallar de forma similar el valor de m. Entonces, m va a ser igual. 30 es a 15, que ya lo hallamos acá reemplazando n más n 30 y 8 más 7, 15. Y es igual a 7 más m. ¿Y ahora qué hacemos nosotros? Multiplicamos en cruz. Al multiplicar en cruz, nos queda que 7 es a 30, 7 por 30 es igual a 15 por m. Y multiplicando, pasaría a dividir, porque 15 multiplica m, y nos quedaría 210 sobre 15. Y ahora sí podemos decir con toda seguridad que el valor de m es 14. Vamos a hacer un ejemplo para... Vamos a mirar una segunda propiedad. Además de la propiedad fundamental, llevo una primera y otra segunda. Ya serían tres propiedades. Dice, si A es a n, como n es a m, es una proporción, entonces miremos qué estoy haciendo. Estoy a esa b le voy a sumar el consecuente. Entonces me va a quedar a más b. Pero dejo la misma b, el consecuente. Y debe ser igual. Entonces, si acá sumo el consecuente, acá en la siguiente razón debo hacer de forma similar sumar el consecuente. N le sumo M y me queda la misma M. Y aquí dice que seguirá siendo una proporción. Entonces, la definición dice, en toda proporción la suma o diferencia, porque para la diferencia también cumple. La suma o la diferencia de antecedentes y consecuente de la primera razón es a su consecuente, de ahí. En la segunda, como la suma o diferencia de antecedente y consecuente de la segunda razón es a su consecuente, que en este caso sería m. Miremos un ejemplo para poder entender mejor esto. Dice 5 es a 7 como 15 es a 21. Entonces, vamos a sumarle a 5, le sumo 7 y dejo el 7. Entonces acá también debo, en forma similar, a 15 sumarle 21 y dejamos el 21. Eso tiene que seguir siendo una proporción. Entonces nos queda 5 más 7 es 12, es a 7, y 15 más 21 es 36, es a 21. Multiplicamos en cruz por la propiedad fundamental de las proporciones y nos queda que 12 es a 21 como 7 por 36. Y nos queda 252 es a 252. Entonces ya está la igualdad. Vamos a mirar un ejemplo de hallar el valor de n en la proporción dada. Entonces nosotros nos está diciendo 6 es a 2n como 1 es a 5. Entonces, vamos a sumar, dijimos, vamos a sumar los consecuentes a ambos lados y dejamos el mismo consecuente. Entonces, 6 más 2n es a 2n, y acá 1 más 5 es a 5. Y nos va dando este resultado. Entonces, 6 más 2n quiere decir que da igual y el 5 pasa a multiplicar. Estoy haciendo el producto cruz por la regla, por la propiedad fundamental de las proporciones. Y 2n le va a multiplicar a 5 más 1, que es 6. Hacemos la propiedad distributiva, ¿no? 5 por 6 es 30 y 5 por 2 es 10n. Y 2n por 6, pues 12n. Dejamos los números a un lado y las letras al otro lado. Entonces nos va a quedar que 30 va a ser igual a 12n menos 10, porque como ven, 10n está sumando, pasa al otro lado a restar. Y nos queda que 30 es igual a 2n. Y ahora tenemos que despejar el 2. Como está multiplicando al 2, va a pasar a dividir. Nos queda 30 sobre 2 es igual a n. Y ya conocemos el valor de n. Entonces, en ese ejercicio, n es igual a 15, porque 30 sobre 2 es igual a 15. Vamos a hacer un segundo ejemplo. Encontramos el valor de x. X es a 7 como x es a 4. Mire, aquí tengo dos variables que no conozco en cada razón.
Entonces, lo que decimos es lo siguiente. Sumamos en el primero, a X le sumo 7 y dejo el 7. Y en el segundo, a X le sumo 4 y dejo el 4. Entonces tenemos esa igualdad aquí. Y ahora multiplicamos en cruz por la propiedad fundamental de las proporciones. 4 multiplica a X más 7 y 7 multiplica a X más 4. Y aplicamos la propiedad distributiva. 4 multiplica a X y 4 multiplica a 7. Lo mismo, 7 multiplica a X y 7 multiplica a 4. Por eso nos da 4X más 28 y 7X más 28. Ya sabemos, das X a un lado, los números al otro. Y nos dice que 28 menos 28, porque como está positivo pasa a negativo, a 7X, este 4X está positivo pasa a negativo, y nos va a quedar que 28 menos 28 es 0, y 7X menos 4X pues es 3X. Y ese 3 está multiplicando, pasaría a dividir. Y sabemos que 0 dividido 3 pues nos va a dar 0. Ese sería el valor de X. Tenemos aquí el taller número 7 que tiene que ver con la clase que acabamos de ver para que vamos a aplicar razones y proporciones. Si usted quiere conocer la solución correcta de este taller, puede meterse en mi canal, en el profesor Henry, el profe Henry. Y no se olvide de suscribirse y darle clic en dedito arriba. Tenemos aquí